Bonjour, con FrenchSpanishOnline.com vamos a ver cómo traducir la expresión ¿me recuerdas? En francés. ¿Por qué hablar de esa expresión? Porque no se traduce palabra por palabra del español al francés. A decir verdad, el verbo recordar en español tiene varias construcciones que no existen en francés y vamos a ver unas de ellas. Pero vamos a empezar primero por el verbo recordar mismo, que se dice en francés se rappeler o también se souvenir de. Ese verbo necesita la preposición de, se rappeler no hay, pero tienen el mismo significado. Vamos a tomar unos ejemplos. Recuerdo mi juventud, es el primer significado del verbo recordar. En francés con el verbo se rappeler se dice je me rappelle ma jeunesse y con el verbo se souvenir de, je me souviens de ma jeunesse. ¿Recuerdas mi visita? De igual manera, tu te rappelles ma visite o tu te souviens de ma visite. Aquí no hay dificultad. Vamos a ver ahora el segundo significado con la expresión recordar a. Bueno, aquí no vamos a usar el verbo se souvenir porque él está seguido por la preposición de, que no tiene nada que ver aquí. Por eso podemos usar se rappeler o rappeler a. Vamos a ver cómo. ¿Me recuerdas a mi mamá? Es otro sentido, entonces, significado del verbo recordar. ¿Me recuerdas a mi mamá? Tu me rappelles ma mère. En francés igual podemos usar el mismo verbo. Tu me rappelles ma mère. Encontré a alguien que me recordó a ti. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait penser à toi. Aquí, por el hecho que hay dos pronombres, es un poco pesado traducir y usar el verbo rappeler aquí en francés. Por eso usamos otro verbo, el verbo penser à, que significa aquí también recordar a alguien. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait penser à toi. ¿A qué te recuerda esa foto? Aquí también tenemos el verbo recordar a. Y en francés vamos a decir ¿a quoi te fait penser cette photo? La razón aquí, penser a, mejor que rappeler, normalmente no hay preposición después. Vamos a ver una excepción, pero por el momento así es. Si queremos así usar el verbo rappeler aquí, tenemos que cambiar la manera de traducirla. Por ejemplo, podemos decir cette photo te rappelle quoi? O qu'est-ce que te rappelle cette photo? Para no usar así la preposición a. La excepción es eso, pero la vamos a entender. Recuerda a Pablo que tiene que ir. Pablo aquí es el objeto indirecto. No queremos recordar Pablo, queremos decir a Pablo que él que tiene que ir, etc. Entonces aquí entendemos que Pablo es el objeto indirecto. Por esa razón podemos usar la preposición a en francés y decir rappelle a Pablo qu'il doit aller. En ese caso sí funciona porque Pablo es el objeto indirecto. Ahora la expresión recordar que se puede traducir por rappeler que en francés. Creo recordar que lo puso sobre la mesa, hablando de alguien, y la traducción será je crois me rappeler qu'il l'a mis sur la table. Rappeler que para traducir recordar que. Creo recordar que lo puse sobre la mesa, ahora hablando de mí. Je crois me rappeler l'avoir mis sur la table. Aquí, como lo puedes ver, la traducción es diferente porque usamos el infinitivo del verbo. ¿Por qué? Porque en general en una oración, cuando tenemos dos veces antes y después de que, el mismo sujeto, aquí tenemos creo, el sujeto es yo, aquí tenemos puse, el sujeto también es yo. En francés no nos gustan mucho las repeticiones, entonces por eso, en vez de repetir dos veces el sujeto yo, vamos a buscar otra forma de decirlo usando el infinitivo. Je crois me rappeler l'avoir mis sur la table. Claro que van a escuchar je crois me rappeler que je l'ai mis sur la table. Gramáticamente es correcto, pero es un poco pesado, así mejor usar el infinitivo. Ahora pueden ver la diferencia entre la primera oración y la segunda. En la primera oración, como lo puedes ver, los sujetos son diferentes. Aquí se trata de él o de ella, porque lo puso, y yo
cuando aquí tenemos dos veces el mismo sujeto. Te recuerdo que son las 8 arriba. Je te rappelle qu'il est 8 heures debout. Recuérdame que llamé a Carla. Aquí otra excepción. Rappelle-moi d'appeler Carla. Como lo puedes ver, tenemos aquí la preposición de. Hemos dicho que normalmente no se puede. Es una excepción. Podemos usar la expresión se rappeler de solamente con evento futuro. Aquí es solamente para, bueno, tal vez mañana, por favor, recuérdeme que tengo que llamar a Carla. Y en ese sentido podemos usar la preposición de. Rappelle-moi d'appeler Carla, otra vez para los eventos futuros. Ahora nos vamos a interesar a nuestra expresión ¿me recuerdas? ¿Cómo traducirla? Bueno, me recuerdas no es solamente ese verbo recordar que usa esa construcción. Así que cada vez que tenemos ese tipo de construcción en español, no podremos traducir palabra por palabra en francés. ¿Me recuerdas? ¿Qué vamos a decir? Bueno, tendremos que buscar otra manera de decirlo en español. Y en español lo podemos decir, ¿te acuerdas de mí? Y es, a decir verdad, esa expresión que vamos a traducir en francés. Y diremos, ¿tu te souviens de moi? Otra vez, usamos el verbo aquí souvenir de, por la preposición de. Van a escuchar también, y tal vez por internet leer, que se dice, ¿tu te rappelles de moi? Muchos franceses, poco a poco, lo dicen ahora como si era algo correcto. Y por esa razón, unos diccionarios empiezan a aceptarlo también, a aceptar esa expresión. Bueno, veremos en el futuro si los dos son convenientes. Por el momento vamos a decir que tu te souviens de es más correcto que tu te rappelles de. Pero lo van a escuchar. Otra expresión, lo recuerdas. Aquí tenemos lo que se refiere a algo. ¿Cómo lo vamos a traducir? Bueno, la dificultad aquí en francés es que vamos a usar el verbo se souvenir de. Entonces tenemos la preposición de y también un pronombre que habla de algo. Bueno, tenemos una contracción para hablar de eso. Usamos el pronombre en. Y diremos para traducirlo, ¿recuerdas? ¿Tu t'en souviens? Como lo puedes ver aquí, usamos en. En es el pronombre que es la contracción de algo. Porque aquí recordar en español no hay preposición, no es un verbo preposicional, pero en francés sí. ¿Tu t'en souviens? Ahora vamos a traducir le refiriendo a una persona. ¿Le recuerdas al profesor que? Bueno, aquí también el problema en francés es que no se puede usar dos veces pronombre o nombres que se refiere a la misma persona. Aquí tenemos profesor. Y tenemos también el pronombre le, que se refiere igualmente al profesor. Dos veces, entonces, en la misma pregunta. Bueno, en francés no se puede, tenemos que remover uno. Si no sabemos de quién estamos hablando, porque si el contexto no está claro, claro que vamos a guardar entonces profesor. Y diremos, tu rappelles au professeur que, etcétera, etcétera. Como lo puedes ver aquí, no hay pronombre para traducir le. Tu rappelles au professeur. Si en el contexto está claro que estamos hablando del profesor, entonces vamos a decir tu lui rappelles que, usando esta vez el pronombre lui para traducir le. Pero otra vez, y cada vez que es así, cuando en español tenemos dos palabras que se refieren a la misma persona, nombre y pronombre, solamente vamos a guardar uno, en general el nombre, si el contexto no está claro. ¿Ok? Bueno, entonces ahora saben cómo traducir ¿me recuerdas? En francés. Espero que eso le ayude un poco. C'est fini para nosotros. Muchas gracias por seguir conmigo ese video. Si quieren entonces más información, pueden dirigirse a la página frenchspanishonline.com. Es gratis, como siempre. Y nos veremos la próxima vez. Au revoir.